esperar un minutico. Bienvenida mi hermana Belkis Burton. Bienvenidos mis amados al programa número 117. Gloria al Señor, donde ya estamos casi que a mitad del libro de los jueces. Hoy la lectura va a ser un poquito larguita, ya que el capítulo 9 que nos toca hoy va a ser un poquito largo. Jueces tiene 21 capítulos y bueno, ya casi estamos por la mitad. Hoy con la ayuda del Señor vamos a leer el capítulo 8 y el capítulo 9, aunque sean un poquito largos, pero lo vamos a estar leyendo. Bienvenido Lester Manzariegos, Astrid Pinto, gloria al Señor, Tania Herrera, gracias a Dios por aquellos que cada mañana logramos vencer todo obstáculo que se nos ponga en el camino. Y Dios es quien nos da la victoria para estar aquí de pie leyendo su palabra con gozo, amén, con ganas de aprender, con deseos de aprender. Así que vamos a dar allí gracias, mis amados, todos juntitos aquí, de donde usted esté, desde su cama, de su trabajo, desde su mueble, desde su comedor, desde su cocina, desde donde usted esté. Vamos a dar gracias a ese Dios maravilloso que tenemos. Amado Dios, amado Señor, porque así es como queremos, Señor, el día de hoy elevar nuestra oración, nuestra petición, para decirte, Señor, que estamos agradecidos y que estamos enamorados de ti, Señor. Cada día, Señor, nuestro amor por ti, Señor, va a ser como la aurora que va aumentando, Señor, que va aumentando hasta que el día es perfecto, Señor. Queremos decirte que nuestro anhelo y nuestra esperanza es poder estar un día contigo, Señor, y conocerte cara a cara, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, este día, este momento de devoción, Señor, donde queremos aprender de tu palabra, Señor. Yo sé que tú puedes hablarnos a través de ella. Bendiga a cada corazón, a cada hermano que está allí conectado, Señor, y que quiere leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, enséñanos y alúmbranos en este día. Te lo pedimos, Señor, por el poder de tu amor, Señor, y de tu brazo poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos esos 7, 8 que estamos allí conectados. Gracias a ustedes por día a día estar allí y leer la palabra del Señor conmigo. Dice el capítulo 8 que vamos a empezar a leer hoy. Dice: Gedeón captura a los reyes de Madián. Sabemos que el poder del Señor y su estrategia que ellos tuvieron en el capítulo que leímos ayer, Dios les hizo huir, le hizo que todo el ejército se peleara unos contra otros, pero todavía quedaban los reyes por capturar. Dice así el capítulo 8, versículo 1, dice: pero los hombres de Efraín, de la tribu de Efraín, dice, le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. En el título de hoy del devocional yo puse así, el orgullo nos hace buscar el reconocimiento. Prácticamente Efraín estaba molesto porque no les llamaron a ellos para pelear en la batalla completa, sino que en el capítulo que leímos ayer, dice que Gedeón mandó mensajeros a Efraín para que los que estaban huyendo, ellos lo vencieran. Dice el versículo 2 del capítulo 8, dice: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Dice: ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dice, o de Abiezer. Dice, rebusco. Dice: ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Rebusco era como los últimos o las sobras que quedaban de la cosecha, ¿cierto? Y la vendimia es la cosecha. Entonces lo que le está dando aquí a entender a Efraín, o sea, no es mejor la derrota final que ustedes están venciendo a los que iban huyendo, que lo que nosotros hicimos en la batalla, estos 300 hombres. Y dice el versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Sied, dice, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado a vosotros? Lo que ustedes han hecho es mucho más. Gedeón tuvo una buena actitud ante esto y le supo dar respuesta sabia. Dice, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Entonces aquí nos damos cuenta que en realidad lo que el pueblo de Efraín quería reconocimiento, porque muchas veces
El querer reconocimiento denota eso en muchos de nosotros, que hay orgullo. Y no es bueno, pero sin embargo Gedeón supo responderle y aplacó la ira de ellos. Dice el versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traían consigo. Dice, cansado, mas todavía persiguiendo. Aleluya, me gustó mucho esto. Estaban cansados, pero seguían persiguiendo. Por eso Dios le dijo, varón valiente y esforzado. Él no, al momento él no se creyó así, o no, esas cualidades de él estaban escondidas, pero Dios lo llamó así y bastó eso para que él se levantara como un guerrero. Dice el versículo 5, y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Él pedía sustento para el ejército de esos 300, mientras que él continuaba persiguiendo. Pero los de esa ciudad de Sucot, dice el 6, y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea que ellos también tenían miedo de que, o sea, ya los venciste para que nosotros les demos pan. Dice, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto. Mire eso, o sea, Gedeón prometió una venganza por ellos hacer esto. Cuando dice trillaré, iba a separar. Cuando trillaban, separaban los espinos. Dice el 8, de allí, separaban el trigo. Dice, de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. No quisieron tampoco darles comida, alimento. Dice, y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Parece que en Peniel había una torre grande. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, imagínense, 300 hombres persiguiendo 15,000. Dice, todo lo que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, dice, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. De esos 120,000 solamente habían quedado 15,000. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y Jobea, dice, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia, no estaban preparados, y él después los atacó. Dice, y huyendo Seba y Salmuna, parece que eran bien escurridizos estos dos reyes. Dice, él les siguió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y dice, y llenó de espanto a todo el ejército. Al agarrar sus líderes, sus reyes, todo el ejército se espantó, se asustó. Dice, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. O sea, aún muy de noche, muy de madrugada quizás, perdón. Él volvió ya, atacó en la noche cuando ellos no se lo esperaban, y ya dice que él volvió de la batalla antes de que amaneciera. Dice el 14, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los príncipes de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me seheristeis. Dice saheriste, yo busqué esa palabra porque de verdad que no me la sabía, y dice que saheriste es burlaste. Entonces vamos a leerlo de nuevo para que quede un poquito más claro. Dice el 15, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los que me saheriste o te burlaste de mí por ellos y no me diste sustento, diciendo, dice, están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, dice, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot.
Asimismo, o sea, se los mostró y luego se vengó. Aquí están ya en mis manos y se vengó de ellos. Dice el 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Voy a hacer una paradita acá. La Biblia no dice que Dios estuvo de acuerdo con esa venganza que hizo Gedeón. Simplemente está narrando los hechos que sucedieron tal cual él lo hizo con esa venganza. Y aquí cuando leemos en el versículo 18 que dice, cuando él les preguntó a estos dos reyes de Madián, le dijo, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Porque más adelante vamos a leer que ellos habían matado unas personas en Tabor, o unas familiares de ellos, de Gedeón. Dice, y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de un rey, o sea, parecían nobles. La respuesta de ellos, mire, tenía como doble espada. Podría tomarse como de burla o también podría tomarse como que ellos querían el favor del rey, de Gedeón, para que Gedeón no los matara. Y él dijo, mis hermanos eran, por eso eran familia, eran hermanos de él. Dice, hijos de mi madre. Dice, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Dice, y dijo a Jeter su primogénito, y aquí es la primera vez que aparece el nombre del primer hijo de Gedeón. Le dijo Gedeón a él, le dijo, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y a todos los... Dice, y tomó los adornos de lunetas que en sus camellos traían al cuello. Anteriormente, las personas, más que todos los ricos, en este caso eran reyes, en sus camellos, anteriormente ellos decoraban a sus camellos con oro. Y cuando dice aquí luneta, dice aquí que esas lunetas eran forma de media luna. Estos adornos que tenían con forma de media luna. Dice, y yo creo que leí, más adelante lo vamos a ver. El 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tus hijos y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Ellos pidieron que él fuera como un rey, un señor. Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Ahí vemos que realmente Gedeón quería darle el puesto a Dios como rey, o sea, no gobernar sobre ese pueblo. Dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían, mire lo que dice entre paréntesis, la Biblia aquí Reina Valera 1960, dice, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ismaelitas, recuerde que Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Entonces ismaelitas venían de allá. Y en mi versión pechita, que es la Biblia en arameo, realmente el idioma original, la traducción ahí dice que eran árabes. Por eso nosotros cuando le decimos a alguien árabe, estamos diciendo viene de la descendencia de Ismael. Y ellos usan como signo o símbolo la media luna. Esto es porque ellos tenían sus creencias y sus dioses en esa media luna. Dice entonces Gedeón les pidió todo ese botín que tenían zarcillos de oro que eran en forma de media luna. Dice, ellos respondieron que eran lunetas, por eso le dicen lunetas. Dice, ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y dice, y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Dice, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, mire lo que pesaba, 1700 ciclos de oro. Un ciclo era 11.4, pesaba 11.4. Imagínense cuánto eran 1700 ciclos de oro. Dice, sin las planchas, que eran ornamentas, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Todo lo que tenían esos reyes. Sin contar eso, pesaba 1700 ciclos de oro. Dice, y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. Dice, y Gedeón hizo de ellos un efod. Resulta ser que en la Biblia pechita, si los que lo tienen ahí, la versión que yo bajé, algunos se lo mandé, una versión digital por el WhatsApp,
ahí efod está como Dios, hizo un Dios allí. Pero aquí dice que era un efod, y el efod vemos que era como el pectoral que los sacerdotes tenían, dice, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Lo que esta versión quiere decir es que realmente, mire, la intención de él no era mala, no era que adoraran ese efod. Él quería hacer como un memorial de la gran victoria que Dios les había dado con todo ese botín, esa riqueza de ese botín. Pero ¿qué pasó? Él hizo eso que se convirtió en Dios, porque ellos empezaron a prostituirse, a adorar a este efod en orgullo de la victoria. Él le buscó un lugar especial a este efod. O sea, él lo hizo las cosas de acuerdo al Señor. El orgullo se llenó de ellos y empezaron a adorar a este efod. Y mire, dice, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Dice, y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, tuvieron paz de la guerra por 40 años. Dice, luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. O sea, Jerobaal, recuerden que era el mismo Gedeón, ese era el nombre que le pusieron porque él derribó a Baal. Dice, un templo que tenía su papá, un lugar de adoración, dice, un altar. Dice el 30, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Dice, porque tuvo muchas mujeres, aparte que era valiente, guerrero, tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos. Dice, también su concubina, dice que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech, o sea que tuvo 71. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, dice, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Aquí cuando habla de prostituirse, esta palabra se usa cuando se va en pos de otro Dios. Cuando se tiene una relación ilegítima, una relación no debida, cuando no hay un lazo, o sea, ilegítima, indebida. Y así pues lo toma Dios cuando ellos iban tras otros dioses, porque dice a prostituirse yendo tras los Baales, que eran los otros dioses. Dice, escogieron por Dios a Baal Berit. Y ese nombre yo lo puse aquí, dice Señor del pacto. O sea que ellos mezclaron, cambiaron el pacto de Dios por el pacto de otro Dios. Imagínense. Dice el 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, que era Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él le había hecho a Israel. Wow, qué tremendo que se olvidaron muy pronto, o sea, 40 años, y toda esa generación se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y era un círculo, como les decía al principio. Pecaban, se prostituían, caían en servidumbre, se arrepentían, Dios mandaba un juez, Dios mandaba un salvador, pero volvían a hacer lo mismo luego que ese juez moría. Dice el capítulo 9, ya vamos a entrar al capítulo 9, dice, reinado de Abimelech, que sabemos que es el hijo de Gedeón con una mujer ilegítima que venía desde Siquem. Y yo le voy a decir, Siquem era un sitio muy importante en Israel, porque Siquem fue el primer lugar, dice que donde Abraham llegó a Canaán. Eso está en Génesis 12. Dice que los hijos de Jacob, ellos mataron ahí al rey de Siquem y a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos, el hijo de ese rey había dañado la vida de Dina, abusado sexualmente de Dina, la hermana de ellos, y ellos fueron y mataron a todos los hombres de esa ciudad. Ahí también fueron enterrados los huesos de José, y ahí también Israel renovó el pacto con Dios una vez más. Esto está en Josué 24, que ya lo leímos en el libro anterior, y más adelante vamos a ver cómo ahí mismo en Siquem se divide el pueblo de Israel. Dice así, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem.
dice, a los hermanos de su madre, porque de allí era su madre, dice, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, o sea, él se familiarizó con ellos, buscó favor, porque él venía de ahí. Dice, yo ruego que hagáis, dice, en oídos a todos los de Siquén, o sea, que hagan, extender estas palabras que yo voy a decir. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre, o sea, todos los hijos de Gedeón, o un solo hombre? Dice, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Dice, y hablando por él, dice, y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dijeron, dice, y le dieron 70 siclos de plata del templo del Baal-Berín, que era ese dios del pacto que hicieron ellos ahí, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos, dice, y vagabundos malos, que le siguieron. Dice, y vinieron a la casa de su padre en Ofra, o sea, de Gedeón. Dice, mató a sus hermanos, wow, los hijos de Jerobbaal, o sea, Gedeón, dice, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. O sea, que mataron 69 en total, porque uno se escapó y se escondió. Dice el 6. Entonces se juntaron todos los de Siquén en toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey. O sea, que él fue el primer rey, no digamos que de Israel ni puesto por Dios, pero en realidad lo habían ahí los de Siquén elegido por rey de ellos, dice, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquén. Cuando se lo dijeron a Jotam, el hijo que quedó, dice, fue y se puso en la cumbre del monte de Jesirín. Recuerden que el monte de Jesirín habían dos montes, uno de bendición y uno de maldición. Y él se paró ahí en ese monte donde había un monumento, dice, y alzó su voz, clamó y les dijo, oíme, varones de Siquén, y así os oiga Dios. Y él los dice aquí como con un relato, les da a entender lo que estaba sucediendo ahí en Israel, en Siquén. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual, dice, en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ve tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, dice, he de dejar mi mosto que alegra a Dios, dice, y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza, dice, respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey, dice, sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él está comparando que el pueblo de Israel estaba buscando rey, alguien que reinara sobre ellos. Pero mire, si vemos aquí lo que fue la higuera, ¿verdad? Lo que fue el olivo, lo que fue la higuera, lo que fue la vid, todos ellos dieron la gloria al Señor, le daban prioridad a Dios. Más esta zarza le dijo, ok, abríguense si en verdad quieren estar bajo mi mandato, y si no, que salga fuego y los consuma prácticamente. Y dice el 16, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, que aquí lo compara prácticamente con la zarza, dice, y si habéis actuado bien con Jerobbaal, o sea, con Gedeón y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, mire lo que dice,
fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a los de la casa de Milo. Dice, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Prácticamente que ellos se peleen unos contra otros, entre Abimelech y Siquén, que ahora estaban tan unidos. Si ellos habían procedido mal, que entonces unos con otros se pelearan. Eso fue, para mí, Jotán ahí dio casi que una profecía. Dice el versículo 21, dice, y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, o sea, pasaron 3 años, dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech. Y como me decía mi pastor Bocanegra, que la división es un espíritu. Miren lo que dice, envió un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal, que es Gedeón, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Dice, y los de Siquén pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Dice, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, o sea, parece que este era el que hizo la revuelta. Dice, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquén, y los de Siquén pusieron en él su confianza. Se levantó este hombre contra Abimelech, y el pueblo de Siquén lo apoyó. Dice, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, o sea, cosecharon sus viñedos, que eran uvas, dice, y pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquén para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal y no es Zebul ayudante suyo? Servía a los varones de Amor, padre de Siquén. Pero ¿por qué le hemos de servir a él? Dijo este hombre. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y daría a Abimelech, dice, y le diría a Abimelech, aumente tus ejércitos y sal. Dice, cuando Zabulón, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, porque Zebul era el ayudante de Abimelech. Dice, y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti, o sea, levantando y a la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que estaban con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente ocasión. Así fue que su consejo hacia Abimelech. Dice, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscadas sobre Siquén, dice, con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Dice, y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul, dice, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul respondió, tú ves sombras de los montes como si fueran hombres. Wow, aquel hombre que había aconsejado, él sabía, pero lo quería confundir, ¿no? A Abimelech, a este hombre, al que se había levantado, a Gaal. Dice, volvió Gaal a hablar y le dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, dice, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Mas los persiguió Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. O sea, fue grande ahí la batalla. Dice, y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Aconteció, o sea, parece que había vencido allí a Abimelech, pero miren lo que sucede, dice 42, aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente le repartió en 3
compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. O sea que Abimelech iba con todo. Dice, Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Wow. Cuando oyeron esto, los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. ¿Se acuerdan? Baal Berit. Dice, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Dice, entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, o sea que era grande. Dice, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Dice, y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza o a esa torre y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. Dice, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres que estaban allí escondidos. Dice, después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. Dice, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se metieron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerraron tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Dice el 52, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Dice, mas una mujer, una vez más se levantó una mujer, no sabemos el nombre, pero dice, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino. Recuerden que esa rueda era pura piedra completamente. Dice, pero ella dejó caer un pedazo de esa piedra sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. De verdad que este libro de Jueces es bien sangriento. Dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, Abimelech llamó a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Dice, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Dice, y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal o de Gedeón. O sea que el que quedó ahí vivo, Jotán, trajo mal a esos del pueblo de Siquén, porque ellos pagaron en mal sobre la casa de Gedeón. Vamos a ver, mis hermanos, estamos ahí 16 conectados, 17 y 18 con mi esposo, para la gloria del Señor. Gracias a todos los que allí están conectados, mi hermana Belgi, Lester Manzariego, Astrid Pinto, Luz Marina, Eugedita, Yesenia, Julio, hermana Wendy, Yesenia Canales, que dice paz de Cristo, bendiciones a todos, buen día, pueblo y creación de Dios, amén. Un saludo y un abrazo a Ever, que está en Colombia, Flor María, que está por allí también en Colombia, mi hermana Niasca Chirino de Venezuela, Mirta Torrealba, mi amada Tina, un saludo y abrazo para ustedes también, y para mi tía Luinés también. Dice, presente y bendecida, mala señal en mi país. Sí, lamentamos de verdad todo lo que está pasando en la situación del país, pero yo quiero decirle que me siento muy orgullosa de mi país. Yo soy venezolana, y cuando oímos toda la situación que está pasando en Venezuela, todo lo que está sucediendo, yo a veces me pregunto y les pregunto a la gente, entonces, ¿cómo vive la gente? Si ganan tan poquito, si la comida está tan cara, si todo está así. Y de verdad que creo que son gente de fe, la gente que está en Venezuela, el pueblo del Señor. De verdad que Dios los está haciendo crecer en fe, porque por la provisión del Señor y la misericordia de Dios, yo sé que muchos de ellos son alimentados, sostenidos por la gracia de mi Señor Jesucristo. Y mis oraciones siempre para mi pueblo y mi amada Venezuela. Dice, saludos a también Yesenia Canales, a Eugedita Hidalgo. Dice, buen día, hermana, Dios te bendiga, qué hermosa lectura bíblica la de este libro de Jueces. Sí, bienvenido también Lolis, de
Belila de España, dice Antonia Aliendo, también bienvenida. Y mi amado amigo Fraime López de Colombia. Bueno, mis amados, de verdad que sí, ha sido muchas historias de las que tenemos que aprender. A que no busquemos reconocimiento como le pasó a los de Efraín, porque eso denota de nosotros orgullo. Muchas veces es mejor hacer lo que nos toca hacer en el tiempo que nos toca hacer, sin quejarnos ni murmurarnos, porque la victoria es del Señor. Y tampoco ser como hicieron los de que aquí está, yo marqué los de estos dos pueblos que fueron en Peniel y también, déjenme ver acá, los que fueron de Peniel y Sucot. Voy a anotarlos desde aquí. Y Sucot, estos pueblos no quisieron ayudar en el tiempo que debían ayudar, porque tuvieron miedo, quizás porque tuvieron miedo de que Gedeón, recuerden que eran 300 contra 15,000, y quizás ellos dijeron, no vaya a ser que Gedeón no venza y estos se vengan de nosotros por ayudarlos. Entonces, pero nosotros tenemos que ayudar sin mirar a quién, y tampoco tomar la venganza en nuestras manos. La Biblia nos dice que Dios estuvo de acuerdo con eso. Sabemos que estos son hechos que sucedieron, esto es historia. Y también aprendí de hoy que, bueno, realmente yo creo que sí que en Siquén querían hacer rey a Abimelech prácticamente para Israel, pero solamente fueron los de Siquén quienes les hicieron como rey allí, y como eso no estaba bajo la voluntad de Dios, el único hijo que quedó, Jotán, declaró palabra profética sobre ellos, y así mismo como él dijo, así pasó, porque unos con otros, ellos que estaban tan unidos, Siquén y Abimelech, terminaron traicionándose unos con otros. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por leer la Biblia conmigo. Gracias porque tanto yo como ustedes estamos siendo de verdad que muy bien alimentados por la palabra del Señor. Los espero mañana a las 7 de la mañana para nuestro devocional 118 y seguir continuando leyendo este libro sangriento, sí, pero que vamos a aprender muchísimo de lo que fue la caída del pueblo de Israel en tanta abominación y prostitución al creer en otros dioses que no eran Dios. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes, los amo mucho y chao, chao.